Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie La Verdad Presente en Deuteronomio. Lección 1. Preámbulo de Deuteronomio. El profetite era un entrenador de fútbol que buscaba talentos en los barrios más peligrosos. ¿Cuál era su objetivo? Formarlos como grandes futbolistas y guiarlos hasta que llegaran a un equipo profesional. Así saldrían de un barrio lleno de drogas y delincuencia y tendrían la oportunidad de vivir en un lugar mejor y de tener un futuro mejor. ¡Wow! ¡Qué linda obra! Les daba la oportunidad de sus vidas. Correcto. Uno de sus pupilos se llamaba Mikey. Dentro de la cancha tenía la habilidad de Messi, el ingenio de Neymar y la contundencia de Cristiano Ronaldo. Pero fuera de la cancha siempre andaba metido en fiestas, problemas y peleas. El profetite lo aconsejó muchas veces, le tuvo paciencia y lo convirtió en tan buen futbolista que un equipo profesional se interesó en fichar a Mikey. Pero un día antes de firmar el contrato, cuando estaba a orillas de cambiar su futuro, Mikey desobedeció al profetite, se metió en un gran lío y terminó en prisión. Desperdició la oportunidad de su vida. Tanto nadar para morir en la orilla. Así es, pero Mikey tuvo un hijo, le llamaban Junior. Desde pequeño Junior mostró el mismo talento de su padre para jugar al fútbol, así que el profetite decidió ayudarlo. Lo formó durante años y cuando un equipo profesional puso sus ojos en el joven futbolista, el profetite invitó a Junior a su casa para hablar seriamente con él y le entregó una carta con una serie de consejos e instrucciones para que alcanzara el éxito. Estaba a orillas de un gran futuro y el profetite no estaba dispuesto a permitir que repitiera los errores de su padre. ¿Qué piensan ustedes de esa carta? Debió ser una carta muy interesante, como la de un padre hacia un hijo. ¿Y no les gustaría leer una carta parecida? Por supuesto. ¡Claro que sí! Bueno, el libro de Deuteronomio se parece mucho a la carta del profetite. Moisés fue el instrumento de Dios para sacar al pueblo de Israel de un barrio muy peligroso llamado Egipto. Los formó en la palabra de Dios, los aconsejó, les tuvo paciencia, los condujo a la orilla de un mejor futuro. Pero Israel desobedeció y quedó prisionero en el desierto durante 40 años. El profe Moisés, sin embargo, se dedicó a formar a los hijos de esa generación, al Israel Junior, por decirlo de alguna manera, y cuando estaban a orillas del Jordán, muy cerca de la tierra prometida, habló con ellos seriamente y les dejó el libro de Deuteronomio. Durante este nuevo trimestre estudiaremos este maravilloso libro y para empezar es necesario que conozcamos dos cosas acerca de él. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué dos aspectos debemos conocer de Deuteronomio antes de empezar a leerlo? En primer lugar, su relevancia para nosotros. Aunque la carta del profetite estaba dirigida a Junior, ¿no creen ustedes que esa misma carta le serviría a todo joven que quisiera llegar al fútbol profesional? ¡Por supuesto que sí! Bueno, Deuteronomio comienza diciéndonos a quién va dirigido el libro. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto. Está claro, Deuteronomio va dirigido a todo Israel. Eso nos puede llevar a pensar que no tiene nada que decirnos a nosotros, pero lo interesante es que el apóstol Pablo en Romanos 11:26 usa la misma expresión, todo Israel, para referirse a todos los que serán salvos. Y si nosotros nos consideramos salvos por la gracia de Cristo, entonces estamos incluidos en ese paquete llamado todo Israel. Ahora bien, ¿dónde se encontraban los israelitas cuando se escribió el Deuteronomio? A orillas del Jordán, cerca de la Canaán terrenal, la tierra prometida. Correcto. Y de acuerdo a la profecía bíblica, ¿dónde nos encontramos nosotros como Israel espiritual? También a orillas del Jordán,
cerca de la Canaán celestial, la tierra nueva prometida por Jesús. ¿Lo notan? Hay un paralelismo entre lo que enfrentaron los hijos de Israel en la frontera con la tierra prometida y lo que nosotros enfrentamos hoy justo en la frontera de la tierra nueva prometida. Deuteronomio tiene mucho que enseñarnos. Si fue relevante para el Israel del pasado, también es relevante para nosotros hoy. Y esa relevancia es lo que vamos a destacar durante el resto del trimestre, la verdad presente en el libro de Deuteronomio. Y en segundo lugar, el contexto. Si tuvieran en sus manos la carta que escribió el profetite, pero no conocieran la historia de Junior y su padre Mikey, ¿entenderían la carta? Tal vez algunas cosas, pero no todo. Saber el contexto siempre es importante. Correcto. Así como sería difícil entender la carta sin saber el contexto de la historia, sería difícil entender Deuteronomio fuera del contexto en el que fue escrito. Y para entender mejor ese contexto, debemos irnos bien atrás en la historia, a la rebelión de Lucifer en el cielo. Lucifer fue creado perfecto, tal como el resto de los ángeles. Esa perfección incluía la libertad de amar o no amar a su creador, porque el amor perfecto es el amor voluntario. ¿Se imaginan que papá los obligara a amarlo? Te obligo a que me ames, o si no, te castigo. Te voy a amar, te lo prometo. ¡Wow! Eso no sería amor. Correcto. Lucifer era un ángel perfecto, pero en su libre albedrío decidió no amar a Dios. La Biblia lo describe así: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Se rebeló contra Dios y recibió el apoyo de la tercera parte de los ángeles. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En la tierra, en el huerto del Edén, Satanás continuó su rebelión, engañó a la mujer. No morirás. Y tristemente, Adán y Eva también decidieron creerle a él en lugar de confiar en Dios. Desde ese momento, la tierra entró a formar parte del gran conflicto que había iniciado en el cielo. Rápidamente, casi toda la humanidad dejó de amar y honrar a Dios, depravándose cada vez más. Entonces Dios decidió destruir a los rebeldes con un diluvio. Se salvaron solo 8 personas: Noé y su familia. En poco tiempo, los descendientes de Noé volvieron a adorar a sus ídolos y a llenar de maldad la tierra. Nuevamente Dios tuvo que intervenir. Detuvo la construcción de la Torre de Babel, confundió el lenguaje y esparció a la humanidad por todo el planeta. Después de Babel, Dios llamó a Abraham para preservar a través de él y de sus descendientes el conocimiento de Dios y dar a conocer al mundo el plan de salvación. Sus descendientes fueron esclavizados en Egipto, pero Dios seguía al control. Los sacó de Egipto con mano poderosa. La sangre del cordero, rociada en los dinteles, marcó el comienzo de la libertad. Luego, la división del mar. Milagro tras milagro, Dios condujo a su pueblo hasta el monte Sinaí para hacer un pacto especial con ellos. Israel se comprometió a guardar el pacto, pero fallaron vez tras vez. Cuando llegó el momento crucial de entrar en Canaán, no tuvieron fe y se rebelaron. A pesar de todo lo que habían vivido, se negaban a obedecer a Dios. Esa generación murió en el desierto. Y ahora Moisés se dirige a una nueva generación, al Israel Junior, para animarlos y renovar con ellos el pacto de Dios. Y ese es el contexto del libro de Deuteronomio. ¿Qué debería hacer Junior con la carta que le escribió el profetite? ¿Qué debía hacer el pueblo con las palabras finales de Moisés, quien estaba a punto de morir sin entrar a la tierra prometida?
¿Qué debemos hacer nosotros con un libro tan relevante para quienes estamos en la frontera de la Canaán celestial? Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la nueva serie La Verdad Presente en Deuteronomio. Complementa estos estudios con el libro Dios en 10 Promesas de Pedro Torres. Adquiérelo en tu librería y app más cercana. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más.